la pesadilla de a raíz de la muerte del que fuera su marido, parece no tener fin. El cámara murió en mayo de 2013 y su familia ha solicitado 2 autopsias aledañas a la que se realizó en su día, negándose a cerrar un caso que la investigación policial española ya dio por concluido. El programa italiano Legene ha filtrado hace unos años en los juzgados de Plaza de Castilla. En el vídeo, se puede ver cómo las preguntas acaban relacionando a Raquel con un traficante de drogas italiano al que ella niega conocer. En otro momento de la grabación, se argumenta que el número de esta persona figura en la agenda telefónica de la presentadora. Ella, nerviosa, pide amparo al juez. Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia. Señor juez, no me parece justo. Lo curioso de esta filtración es que se produce cuando a la justicia italiana, un análisis forense que se efectuó hace la friolera de 5 meses. Según ha podido confirmar Vanitatis a través de fuentes cercanas al caso, se da la circunstancia de que uno de los 2 fiscales que pregunta a Raquel Sánchez Silva en la grabación, también insistió en que la investigación debía concluir si no se encontraban pruebas suficientes. Al no hallar evidencias de que, tal y como la familia insinuaba, la muerte de Biondo se había producido en extrañas circunstancias, Ferrara asegura, en el documento al que ha tenido acceso este medio, que la insistencia en la palabra justificada es clave para este fiscal. Sin embargo, nada de eso ha frenado a la familia del cámara de televisión. Y también interpusieron una demanda contra Abenza Rojo, el forense que hizo la primera autopsia al cadáver de su hijo. La Audiencia Provincial de Madrid admitió a trámite, el pasado mes de enero, la querella para investigar al facultativo por las diferencias halladas entre su informe y el que se elaboró tras una segunda autopsia que se produjo en Italia. Sin embargo, también se ha llevado a cabo una tercera autopsia en la que, según declaró la madre de Biondo a medios como L'Oc, Santina se negó a decir de qué se trataba y argumentó que el retraso de los resultados se debía a esa cosa. La presentadora, que ha guardado silencio durante todo este tiempo, interpuso una demanda por los innumerables insultos que llevaba recibiendo en las redes sociales. El 25 de enero de 2016, el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, además, según el fallo del juez, al que tuvo acceso Vanitatis en su día, se impuso la pena de 8 días de localización permanente para cada uno de ellos. Son 6 ya los años transcurridos desde la muerte de Mario Biondo, que tuvo lugar en la madrugada del 30 de mayo de 2013. Desde entonces, la familia del cámara ha insistido en mantener vivo el caso a través de la justicia italiana. Sánchez Silva ha rehecho su vida intentando guardar silencio sobre un caso que aún hoy sigue en los tribunales.